Bienvenidos a su espacio Un Encuentro con los Clásicos Cristianos, donde compartimos lecturas de la literatura que más ha impactado a la cristiandad a través de su historia. En esta oportunidad continuamos con la lectura del libro La soberanía de Dios de Arthur Pink en una traducción especial del hermano Pablo Aguirre del Seminario Reformado Latinoamericano. Hoy vamos a estar viendo la definición de la soberanía de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La soberanía de Dios es una expresión que en una época de la historia fue generalmente comprendida. Fue una frase comúnmente utilizada en la literatura religiosa. Fue un tema frecuentemente expuesto en el púlpito. Fue una verdad que trajo mucho consuelo a muchos corazones y le dio vitalidad y estabilidad al carácter cristiano. Pero hoy en día, mencionar a la soberanía de Dios es, en muchos lugares, hablar en una lengua desconocida. Si anunciáramos desde el púlpito promedio que el tema de nuestro discurso sería la soberanía de Dios, sonaría como si hubiéramos tomado prestada una frase de una de las lenguas muertas. Y esto es un infortunio que tenga que ser así. ¡Cuán desafortunado! Que la doctrina, que es la clave de la historia, el intérprete de la providencia, la urdimbre y trama de la escritura y el fundamento de la teología cristiana, tenga que ser tan tristemente descuidada y tan poco comprendida. La soberanía de Dios. Amigo, ¿qué queremos decir con esta expresión? Queremos decir la supremacía de Dios, la realeza de Dios, la divinidad de Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Como dice Daniel 4:35. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Todopoderoso, el poseedor de todo el poder en el cielo y la tierra, para que ninguno pueda vencer sus consejos, frustrar su propósito o resistir su voluntad, como dice el Salmo 115:3. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el gobernante de las naciones, como dice el Salmo 22:28. Decir que Dios es soberano es decir que Él establece reinos, derroca imperios y determina el curso de las dinastías que más le agradan. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera a Timoteo 6:15. Tal es el Dios de la Biblia. Mi amigo, ¿cuán diferente es el Dios de la Biblia del Dios de la cristiandad moderna? La concepción de la deidad que prevalece más ampliamente hoy en día, incluso entre aquellos que profesan prestar atención a las Escrituras, es una caricatura miserable, una parodia blasfema de la verdad. El Dios del siglo XX es un ser desvalido y afeminado, que no merece el respeto de ningún hombre realmente considerado. El Dios de la mente popular es la creación del sentimentalismo llorón. El Dios de muchos púlpitos de hoy es un objeto de compasión más bien que de una reverencia que inspire asombro. Decir que Dios el Padre se ha propuesto la salvación de toda la humanidad, que Dios el Hijo murió con la intención expresa de salvar a toda la raza humana, y que Dios el Espíritu Santo ahora está tratando de ganar al mundo para Cristo,
cuando, como una cuestión de observación común, es evidente que la gran mayoría de nuestros semejantes están muriendo en el pecado y pasando a una eternidad sin esperanza, es sostener que Dios el Padre está decepcionado, que Dios el Hijo está insatisfecho y que Dios el Espíritu Santo está derrotado. Hemos declarado el problema sin rodeos, pero no se puede escapar de la conclusión. Argumentar que Dios está haciendo lo mejor que puede para salvar a toda la humanidad, pero que la mayoría de los hombres no permitirá que Él los salve, es insistir en que la voluntad del Creador es impotente y que la voluntad de la criatura es omnipotente. Echarle la culpa al diablo, como hacen muchos, no elimina la dificultad, porque si Satanás está derrotando el propósito de Dios, entonces Satanás es todopoderoso y Dios ya no es el ser supremo. Declarar que el plan original del Creador ha sido frustrado por el pecado es destronar a Dios. Sugerir que Dios fue tomado por sorpresa en el Edén y que ahora está tratando de remediar una calamidad imprevista es degradar al Altísimo al nivel de un mortal finito y errante. Argumentar que el hombre es un agente moral libre y el determinante de su propio destino y que por lo tanto tiene el poder de darle jaque mate a su hacedor es despojar a Dios del atributo de omnipotencia. Decir que la criatura ha reventado los límites asignados por su Creador y que Dios es ahora prácticamente un espectador impotente ante el pecado y el sufrimiento que conlleva la caída de Adán, es repudiar la declaración expresa de la Sagrada Escritura, principalmente cuando dice en el Salmo 76:10, «Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras». En una palabra, negar la soberanía de Dios es entrar en un camino que, si se sigue hasta su término lógico, es llegar al mero ateísmo. La soberanía del Dios de las Escrituras es absoluta, irresistible, infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo, que Él ha creado para su propia gloria tal como le place. Afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro, es decir, que Él puede moldear esa arcilla en cualquier forma que Él elija, formando de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Afirmamos que Él no está bajo ninguna regla o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza, que Dios es ley para sí mismo y que Él no tiene la obligación de dar cuenta de sus asuntos a nadie. La soberanía caracteriza todo el ser de Dios. Él es soberano en todos sus atributos. Él es soberano en el ejercicio de su poder. Lo ejerce como Él quiere, cuando quiere, donde quiere. Este hecho se evidencia en cada página de las Escrituras. Por un largo tiempo, ese poder parece estar dormido y luego se manifiesta en un poder irresistible. Faraón se atrevió a estorbar la salida de Israel a adorar a Jehová en el desierto. ¿Y qué pasó? Dios ejerció su poder, su pueblo fue liberado y sus crueles capataces asesinados. Pero un poco más tarde, los amalecitas se atrevieron a atacar a estos mismos israelitas en el desierto. ¿Y qué pasó? ¿Manifestó Dios su poder en esta ocasión y mostró su mano como lo hizo en el Mar Rojo? ¿Estos enemigos de su pueblo fueron rápidamente derrocados y destruidos? No. Por el contrario, el Señor juró que tendría guerra contra Amalec de generación en generación. Éxodo capítulo 17, verso 16. Una vez más, cuando Israel entró en la tierra de Canaán, el poder de Dios se mostró con señales. La ciudad de Jericó impedía su avance. ¿Y qué pasó? Israel no hizo una reverencia ni dio un golpe. El Señor extendió su mano y los muros se derrumbaron. Pero el milagro nunca se repitió. Ninguna otra ciudad cayó de esta manera. Todas las otras ciudades tenían que ser capturadas por la espada.
Se pueden mencionar muchos otros ejemplos que ilustran el ejercicio soberano del poder de Dios. He aquí uno. Dios mostró su poder y David fue liberado de Goliat, el gigante. Las bocas de los leones fueron cerradas y Daniel escapó ileso. Los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno de fuego ardiente y salieron sin quemadura alguna, ni siquiera chamuscados. Pero el poder de Dios no siempre se interpuso para la liberación de su pueblo, porque leemos en Hebreos capítulo 11, versos 36 y 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres de fe no fueron liberados como los demás? ¿O por qué los otros no sufrieron siendo asesinados como algunos de estos? ¿Por qué debería el poder de Dios interponerse y rescatar a algunos y no a los demás? ¿Por qué permitir que Esteban sea apedreado hasta la muerte y luego liberar a Pedro de la cárcel?